Hola a todos, buenos días. Aquí estoy como prácticamente cada mañana tratando de compartir algo con ustedes, algo de valor que tenga que ver con la persona y su función, sus funciones en el mundo. Hay dos conceptos fundamentales que manejo y que son como directrices de todo mi pensamiento y de toda mi vida, y son el de el sentido o la significación y el de la analogía o de la proporción. Este último tiene una raíz claramente aristotélica y ha sido Aristóteles el que me ha ayudado a ir refinando algunas ideas. Ha sido Aristóteles, ha sido la visión aristotélica la que me ha ayudado a, digamos, darle cuerpo a ciertas reflexiones sobre la vida contemporánea. Yo me desenvuelvo en el salón de clases, en el aula y también en la página, porque soy un profesor, soy un escritor y soy un aprendiz de comunicadora audiovisual. Así que todo lo que yo hago, todo de manera explícita o implícita está vinculado a la noción de la proporcionalidad o de la analogía. Una de las grandes digamos, raíces de mi reflexión que va en ese sentido es la hermenéutica analógica propuesta por Mauricio Beuchot, aunque yo, sinceramente, este canal he tratado de mantenerlo, digamos, no tan a fondo en relación a la filosofía como una disciplina formal, ¿no? Evidente, académica. He tratado de llevar, y esto es muy aristotélico, la filosofía al mundo de la vida, la filosofía para vivir. La filosofía aristotélica es profundamente práctica, que no se nos olvide esto. Vamos a ver si me arrimo un poquito para estar un poco mejor. Bueno, vamos a ver, ¿qué es la analogía? La analogía es proporción. Y en este video quiero hablar sobre la noción pedagógica, es decir, cómo nosotros enseñamos, qué técnicas, qué maneras utilizamos desde la perspectiva de la analogía para enseñar, para crear una pedagogía que sea pues una pedagogía eficiente. Vamos a ver. La pedagogía analógica, decía, pues se deriva de los textos aristotélicos, aunque explícitamente no se encuentre ahí. Se deriva sobre todo de la ética Nicómaco, de la metafísica y de la retórica. ¿Qué características tendría esta filosofía o esta pedagogía analógica? Vamos a ir por puntos y voy a tratar de ejemplificar, que esto también es muy aristotélico. Primero, fíjate bien, el primer punto de esta pedagogía analógica sería la enseñanza mediante ejemplos. ¿Y qué cosa es un ejemplo sino una analogía concreta? Aristóteles creía en la importancia de ilustrar conceptos abstractos con ejemplos concretos del mundo de lo cotidiano. Esta tensión entre lo paradigmático y lo individual y particular se encuentra presente en la obra y en la visión de mundo de Aristóteles, la filosofía de Aristóteles. Accedemos a lo complejo a través de lo simple y vamos refinando, vamos graduando poco a poco nuestro proceso de aprendizaje, pero para que esto ocurra es necesario que exista un ejemplo. Esto permite pasar de lo desconocido a lo conocido. Y es la imagen, finalmente el ejemplo tiene una función metafórica, el que facilita la comprensión, ¿verdad? Vamos a ver, esto sucede todo el tiempo en el salón de clases. Durante el proceso de la enseñanza, nosotros tenemos que acudir a ejemplos concretos para que un concepto que de suyo es abstracto pues tenga de pronto visibilidad, ¿no? Se vuelva algo asible con los sentidos, porque si no nos quedamos en una mera pues, suposición. Creemos que sabemos cuando en realidad no hemos sabido, cuando en realidad permanecemos en esa esfera de lo desconocido. Ese sería un punto, ¿sí? La enseñanza mediante ejemplos, encontrar buenos ejemplos
Es la característica de un buen mentor. 2. La relación maestro-discípulo. Esto es fundamental. Pensemos que el concepto de analogía supone siempre la vinculación. Vincular aquello que es diferente, pero que también es semejante. Dos entes, dos entidades, dos seres distintos se vinculan por aquello que tienen de semejante, aunque evidentemente sean diferentes. A esto le llamamos proporción. Es un poco más sofisticado, pero no quiero entrar en el asunto. Y el ejemplo típico de esto es la metáfora, ¿sí? Entonces, Carlos Bousoño, un teórico de la poética, hablaba de metáforas motivadas y metáforas inmotivadas. Entonces, los surrealistas utilizaban metáforas muy audaces, muy disparatadas, ¿no? Muy locas. ¿Por qué? Porque eran inmotivadas, ¿sí? Las metáforas motivadas son aquellas que muestran aquello que tienen de similitud. Y el ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, cuando yo me refiero a los cachetes, a los mofletes, a los carrillos, se dice también, ¿no? Cheeks en inglés, de una criaturita y un bebé rubicundo, ¿no? Yo me refiero a sus cachetes como manzanas, ¿sí? ¿Es una metáfora motivada o inmotivada? A ver, piénsale. ¿Qué tendrá que ver, me dirás? Bueno, sí tendrá que ver, es una metáfora motivada. Tiene que ver con qué, con la forma y con el color, unos chapetes, ¿no? Es un ejemplo muy simple, muy básico, ¿ya? Pero la metáfora ahí está uniendo dos elementos totalmente diferenciados, una parte anatómica con un fruto, ¿sí? En lo que tienen de forma y de color. Esto es pensar analógicamente. Bueno, pero yo estaba hablando en el punto número 2 de la relación maestro-discípulo. El aprendizaje ocurre siempre en esta tensión dialógica entre el maestro y el alumno a través de una interacción personal, donde el maestro no es un tirano, sino es un paradigma al que se ha de analogar el estudiante, ¿no? El mentor es ese paradigma al que se ha de vincular a través de la proporción el mentor. Un ejemplo de esto sería, no sé, el taller renacentista, ¿no? Donde el gran pintor tenía una serie de discípulos que estaban pues ahí trabajando y que reproducían el modelo, ¿sí? Artístico, el estilo, las formas de su profesor. Esto, alguno podrá decir, oh, pero estás ahí reproduciendo mecánicamente. No. Esto es un principio fundamental en el que creo enormemente. Un escritor empieza imitando, es decir, analogándose con un referente, un paradigma que este aprendiz de escritor pues considera valioso. Cuando se domina la técnica, entonces aparecen los descubrimientos personales, empiezan a expresarse los matices propios y de pronto ese estudiante deja de serlo, ese discípulo ha dejado de serlo y se convierte ya en pues, alguien que ha dominado esa técnica, alguien que tiene autonomía y que ha encontrado un estilo propio o una voz propia, como se decía en mis tiempos para referirnos a los escritores. Punto número 3. Énfasis. Otra característica de la pedagogía analógica sería el énfasis en la experiencia sensorial, que ya lo había pues referido antes, ¿no? Cuando hablaba de la metáfora. Todos sabemos que para Aristóteles el mundo de los sentidos pues es fundamental, ¿no? Porque a través de ellos nosotros llegamos a las esencias, ¿no? A las esencias de las cosas a través de la observación.
Por ejemplo, el propio Aristóteles en el Liceo utilizaba las plantas, ¿no? y los animales concretos para mostrar ahí a través de los sentidos superiores, como llamaban, que son la vista y el oído, la fisonomía o la anatomía, la fisiología de estas criaturas. Solo a través de la vía sensorial es que nosotros podemos acceder al mundo, que es siempre un mundo real, un mundo concreto, y la pedagogía analógica incluye siempre el uso de ejemplos observables y experiencias prácticas del aprendizaje, porque la filosofía aristotélica es una filosofía para la vida, es una filosofía anclada básicamente en la historicidad, en la materialidad de la vida, ¿no? Punto número 4. Otra característica de la pedagogía analógica sería la progresión gradual del conocimiento. By the way, por cierto, gradual viene del latín, que significa pasos, pasos. Por ejemplo, una gradería supone una escala, ¿no? Vamos subiendo paso a paso a través de una escala jerárquica de lo bajo a lo superior. Entonces, la progresión gradual supone ese ascender una escala del conocimiento. La enseñanza debe avanzar siempre desde lo simple hacia lo complejo. Un ejemplo de esto para seguir los consejos de don Aristóteles, un ejemplo de esto sería las matemáticas, ¿no? Entre la aritmética básica que uno aprende el primer año de escuela y qué sé yo, no sé, el cálculo diferencial e integral, pues hay muchísimos pasos intermedios que hay que ir avanzando, que hay que ir conquistando poco a poco. Cuando uno ya domina ese grado, ese nivel, entonces puede avanzar hacia el siguiente paso. Esa es la progresión del conocimiento. Ir de lo desconocido a lo conocido, ir de lo particular a lo general. Es decir, es un método ampliamente inductivo, ¿verdad? Recordemos, lo inductivo supone ir de lo particular a lo general. Lo deductivo es lo inverso, de lo general a lo particular. Y hay una tercera vía que establece Peirce, ¿no? El filósofo norteamericano, que es la vía abductiva. Pero algún día hablaré sobre ese asunto, que supone ambas, ¿no? Lo inductivo y lo deductivo. Pero vamos de nuevo a la pedagogía analógica. Y vamos al punto número 5 y final, para no prolongarme demasiado, esta mañana. Y el punto número 5 es la integración de la ética y la virtud. Aristóteles consideraba que la educación no solo debía transmitir conocimientos teóricos, sino también fomentar virtudes y habilidades prácticas. La virtud es práctica, la virtud es disciplina, la virtud es la maestría que se adquiere gracias a la repetición, al apalancamiento que nos da el trabajo cotidiano y sistemático, ¿sí? Es importante transitar de esta vida virtuosa a una vida ética, es decir, una vida plena, ¿sí? Una vida plena que no es necesariamente una vida feliz, ¿sí? Él habla de la eudaimonia, ¿no? ¿Qué es la eudaimonia? Bueno, la eudaimonia es la plenitud, no la felicidad. La felicidad supone un estado meramente reactivo, emocional, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora que estamos de Navidad, ¿no? A mí me gusta mucho el turrón que hacen en España, ¿no? Entonces, si yo compro un poco de turrón de, qué sé yo, de Gijona o de Alicante, y entonces lo tengo ahí guardado, ¿eso me hace feliz? Pues sí, pero en un nivel muy visceral, muy animal, muy básico, ¿no? Voy, trozo un pedacito, me lo meto a la boca y entonces ahí se disparan, ¿no? Una serie de elementos químicos en mi cerebro que me provocan placer. No se trata de esto. La eudaimonia de la que habla Aristóteles supone plenitud, y para llegar a esa plenitud es fundamental que partamos
de una vida virtuosa, es decir, una vida disciplinada, una vida que integre la plenitud, la eudaimonia aristotélica es sobre todo integradora, supone integrar diferentes aspectos de nuestra vida personal. Por ejemplo, la vida espiritual, ¿sí? La vida espiritual es fundamental que nosotros seamos capaces de cultivar nuestra vida espiritual. La vida corporal, no podemos desdeñar que somos cuerpo, que tenemos un cuerpo y que somos responsables de ese cuerpo. Entonces una persona que no atiende las necesidades que el cuerpo tiene, que no usa sino que abusa de sus facultades, pues tendrá que pagar tarde o temprano un alto precio, pues a través de la enfermedad, a través de las dolencias, ¿ya? Entonces tenemos la vida espiritual, psíquica incluiría yo también ahí, la vida corporal, tenemos la vida del mundo material, ¿no? De qué manera gestionamos la materia que nos rodea y que es fundamental para que nosotros vivamos. No podemos vivir sin un techo sobre nuestras cabezas, ¿no? Salvo en aquellos casos radicales en los que tú decidas convertirte en un ermitaño, lo cual es una posibilidad, ¿no? Si tú decides renunciar al mundanal ruido y te vas con una jerga encima a caminar por los desiertos hasta que llegas a una cueva y decides vivir en adoración perpetua por el resto de tus días en esa caverna, pues eso ya es otra cosa. Pero la infinita mayoría de las personas no tenemos esa vocación ni vamos a hacerlo, ni nos pasa por la cabeza hacerlo. Tenemos que vivir en un mundo donde tenemos que gestionar recursos materiales concretos, posesiones materiales, el dinero, en fin, la comida, que es una cosa material que necesitamos también para vivir, el techo, decía, ¿no? El dinero, que es fundamental, que es digamos, el suelo común, ¿verdad? Sobre el cual se edifican todas estas necesidades de orden material. Y por último, digamos, una cuarta esfera integradora de tipo comunitario, ¿verdad? Somos seres gregarios. Y hoy, en este momento nuestro que estamos viviendo, y no me voy a cansar nunca de decirlo, donde impera una sociedad narcisista de la que nadie escapa, todos en mayor o menor medida expresamos algunos rasgos de esta condición. Perdón, pues es cuando más evidente en estos tiempos se hace la necesidad de la vida comunitaria. La vida comunitaria es progreso, es trabajo en equipo, es salud del cuerpo y de la mente, es incitación constante a la creatividad, es interlocución. Tú puedes ser el mejor lector y puedes tener un montón de libros y dedicarte a estudiar todos los días, pero si no eres capaz de llevar esa experiencia personal e incluso íntima de lectura al encuentro con los demás a través de la interlocución, esa experiencia está condenada a no crecer, a permanecer en un nivel. Cuando tú, cuando yo, cuando nosotros incluimos en la ecuación de nuestra vida al multiplicador comunidad, entonces sucede que nuestros talentos explotan, nuestras capacidades se hacen más evidentes, se robustecen y en definitiva accedemos a esa vida de plenitud a la que se refería a Aristóteles a través de este término que siempre pronuncio mal, ¿no? Que es el de eudaimonia. Creo que lo pronuncié bien. Ahora bien, prefiero llamarle plenitud, que suena bastante bonito también en español. En fin, la pedagogía analógica, según Aristóteles, supone la enseñanza mediante ejemplos, la relación maestro-discípulo, el análisis en la experiencia sensorial, el progreso del conocimiento de una forma gradual y la integración de la ética y la virtud. ¿Sí? La ética como un horizonte vital, integrador, y la virtud como esa práctica cotidiana, diaria. Acaba de terminar hace unos días el semestre, un semestre más.
Y entonces es digamos, la hora del juicio y cada estudiante recibe una nota por su desempeño a lo largo de esas 15, 16 semanas, ¿verdad? Y ahí sucede que hay muchos sorprendidos, gente que no da crédito, pero ¿cómo obtuve una nota tan baja? Durante el semestre no se dan cuenta que para llegar a ese día final con una sonrisa en el rostro es necesario trabajar todos los días con disciplina. Esa es la vida virtuosa, el ser consciente de la necesidad del trabajo concreto, diario, disciplinado, virtuoso, es tener un horizonte ético. Y a eso es a lo que nos convoca a Aristóteles. ¿A qué es apasionante? A que después de todos estos siglos, no sé, 24 siglos, sigue teniendo una vigencia enorme y que hoy, en estos tiempos de simplicidad, de reduccionismo, de bobería, dirían mis amigos cubanos, de torpeza, de frivolidad. ¿Acaso no nos interpela más que nunca la filosofía aristotélica y nos muestra un camino, nos indica hacia dónde podemos y debemos caminar para alcanzar un estado de plenitud mayor, un estado de plenitud pues suficiente, que le dé sentido, que haga de nuestra vida algo significativo? Bueno, yo creo que sí, y tan creo que sí, que estoy hablando contigo esta mañana. Hoy es 24 de diciembre, es Nochebuena, mañana es Navidad, así que bueno, yo sigo en lo mío, sigo trabajando como si nada pasara, pero no quiero dejar de lado la oportunidad para desearles a todos una muy feliz Navidad. Sean felices, vivan en comunidad y si están solos, acá tenemos otra comunidad que nunca nos abandona, ¿no? La comunidad de las voces de los muertos, de los que fueron, de los que escribieron, de los que nos ayudan a vivir con inteligencia, con alegría, pero sobre todo y ante todo, con dignidad. Nos vemos en la próxima ocasión. Déjame un mensaje, dime desde dónde me escuchas. Comparte, suscríbete. Hasta pronto. Bye.